Buenos días para todos, bienvenidos a la primera sesión académica de Ascon Regional Centro. Desde la Junta Directiva de nuestra regional queremos darles un saludo muy especial y esperamos que este año esté lleno de muchos éxitos laborales y personales para todos. El día de hoy tenemos una sesión en la cual nos acompañan las referentes perinatales de las RIAs materno-perinatal de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Bogotá. Nos acompaña Jessica Castrillón, enfermera de la Universidad Santiago de Cali, con experiencia en manejo del paciente cardiovascular pediátrico y neonatal, magíster en salud pública de la Universidad del Bosque y asesora en lactancia materna y diplomado en parto vertical de la Universidad de Nariño. Y la doctora Claudia Devia, quien es médico y pediatra de la Universidad Javeriana, perinatóloga neonatóloga de la Universidad Nacional de Colombia, neonatóloga del Hospital Universitario San Ignacio y referente de neonatología para el grupo de la Secretaría Distrital de Salud. Muchísimas gracias, Jessica y Claudia, por haber aceptado hoy nuestra invitación. Ellas nos van a hablar hoy sobre valoración antenatal del riesgo y alertas tempranas. Bienvenidas. Muchísimas gracias, doctora Diana, y muchísimas gracias a todos los que están en este momento conectados, participando de este espacio tan importante, donde pues el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la valoración antenatal del riesgo y una de esas experiencias exitosas que hemos tenido, y pues para Bogotá ha sido una experiencia exitosa y queremos compartirla no solamente con nuestros colegas y con compañeros, sino también con todo el país, que puedan tener ese referente. Para nosotros también es bastante importante, agradeciéndoles de antemano a todos por estar en este momento conectados y por el espacio que nos das para compartir como todas estas estrategias exitosas. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar con el tema que nos atañe el día de hoy, la valoración antenatal del riesgo. Para iniciar vamos a poner un poco de contexto epidemiológico y es básicamente el contexto de la mortalidad perinatal en Bogotá. Veníamos desde el 2010, tenemos un comparativo desde el 2018 hasta el 2023 de los meses de enero a octubre, donde pues se ve una disminución marcada de la disminución de casos de mortalidad perinatal, sumado pues a todas las estrategias no solamente enfocadas en el neonato, ya que es claro que la mayor causa de mortalidades perinatales están enfocadas en la etapa fetal, casi que el 70% de estas causas. Y pues para que podamos ver cómo ha venido disminuyendo, obviamente aunado a muchas estrategias, no solamente con enfoque perinatal, sino también desde la maternidad. Seguido a esto, quería mostrarles y queremos mostrarles un poco de esas causas de mortalidad perinatal. Para 2023 continuamos con las mismas, con el mismo grueso, que son los fetos o recién nacidos afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento, pero cuando le hacemos un zoom a esa primera causa, encontramos que casi el 60 o el 70% de esas causas son afecciones básicamente obstétricas, que son derivadas pues de todo lo que sucede con la gestante en el momento de la gestación y en el momento del parto. Estamos hablando con datos preliminares de 2023, que son alrededor del 70% de estas afecciones, de estas causas. Es por eso que dentro del contexto normativo, la resolución 3280 del 2018, quien nos da como tal el lineamiento técnico y operativo de las rutas, pues nos dice y nos prioriza dos rutas que yo creo que varios de aquí de pronto conocemos, y son la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal. Y nos dice básicamente que tenemos unas directrices para operar en el nivel primario y en el nivel complementario para las dos rutas. Y es allí donde dentro de la ruta materno-perinatal aparece un enfoque que es el enfoque antenatal del riesgo. Lo traigo tal cual lo dice la norma, sacado tácito y textual, donde nos dice que el enfoque antenatal del riesgo pues exige
la realización de una historia clínica, no solamente una historia clínica, sino una identificación de factores de riesgos prenatales, perinatales y neonatales del recién nacido. Pero entonces ese enfoque no va a estar solamente ligado al momento de la atención del parto, sino desde antes, cómo desde antes nos empezamos a preparar para entender y poder preparar no solamente el equipo de atención, sino que todos nos preparamos, la familia se prepara al lugar donde va a recibir este futuro recién nacido, y cómo empieza a generar una serie de acciones encaminadas a identificación de riesgos y de factores, por ejemplo, como la exposición a teratógenos, como el alcohol, otras sustancias psicoactivas, a infecciones virales, a una revisión un poco más exhaustiva de los exámenes que se le toman a la gestante durante ese proceso, y como el estreptococo del grupo B, que sabemos que tenemos, que casi siempre nos llegan estas gestantes con un vacío de pronto en el último trimestre de este tipo de exámenes prenatales. Y también cómo vamos a preparar a la familia para todos estos manejos que tienen que ver asociados a la alta hospitalaria, signos de alarma. Entonces, traemos esta presentación y esta diapositiva mostrando cómo dentro de la ruta materno-perinatal, esta gráfica que nos regala el ministerio cuando decide entregarnos las rutas priorizadas, cómo desde el momento, desde antes de la concepción, se empieza a tener una participación no solamente del personal de salud, de enfermería y de ginecología, sino que también nos va involucrando a todos, y uno de estos profesionales claves también para todo el proceso de la atención del recién nacido y de la gestante, pues empieza a incluir el pediatra. Entonces lo tenemos ubicado en dos nodos específicos de la ruta, que es el nodo 2, donde están todas las atenciones integrales para el control prenatal, y en el nodo 3, que es ya en el momento de la atención del parto. Evidentemente en el nodo 4 también está con todas las atenciones del recién nacido, con el control del recién nacido y las complicaciones. Entonces, todo este recorrido que se hace y todo este análisis que se hace de las causas de mortalidad, de toda la disminución o el aumento en su momento para el 2018 de todas esas causas de mortalidad, se empiezan a buscar también qué otras estrategias han surgido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y es allí donde se da todos los equipos, muchos de los neonatólogos que de hecho hoy están aquí conectados, empiezan a ser también pioneros en la búsqueda de la literatura y en la construcción de esa literatura de, oiga, ¿qué otras cosas están pasando en el mundo que nos están ayudando y que nos pueden ayudar a nosotros a reducir la mortalidad perinatal? Y se encuentran entonces algunas revisiones académicas y unas revisiones de artículos donde nos dicen, mire, la visita pediátrica antenatal parece que tiene un efecto bastante importante y un impacto bastante importante en la reducción de no solamente la mortalidad, sino la morbilidad. Y así es como se gestan todas estas estrategias y se hacen unos acuerdos, unas alianzas estratégicas y específicas, en este caso con la Universidad de Antioquia, y se establece un lineamiento técnico que para Bogotá se maneja como la valoración antenatal del riesgo como estrategia de reducción de eventos de mortalidad y morbilidad perinatal. ¿Y qué es esto? Básicamente está entendida como una intervención que se realiza durante el cuidado prenatal por profesionales de pediatría y neonatología, mediante la cual se genera una identificación y una gestión de riesgos perinatales tempranas. ¿Y cómo se hace o cómo lo intervenimos? Entonces tenemos dos momentos claves. Uno es en la etapa prenatal, entre la semana 32 y 36, donde todas las gestantes, aquí no solamente vamos a tener las gestantes de riesgo, que eso era ya un avance que se tenía, y era que la mayoría de las gestantes con algún riesgo, pues las enviaban al pediatra, pero sí tenía un riesgo específicamente es decir, una alteración de la morfología, una alteración tipo una cardiopatía, una cromosomopatía. Ese tipo de alteraciones iban directamente al pediatra y se hacía una junta, pero en este momento esta estrategia abarca no solamente esas mujeres con riesgo, sino a todas las que
también no tienen ningún riesgo en el momento, pero con un enfoque diferente que ya lo vamos a revisar en unas diapositivas posteriores. Entonces, ese primer momento, como les mencionaba, de la semana 32 a la semana 36, clave para poder hacer toda esta revisión de riesgos, riesgos infecciosos, riesgos también biopsicosociales de la gestante y todo el enfoque en puericultura que se va a manejar. Y en el segundo momento, en el momento del parto, para poder hacer como el engranaje entre lo que se evidenció en la etapa prenatal y en el momento ya antes del parto para poder alistar, como nos lo dicen claramente en nuestros lineamientos, poder alistar todo el equipo, que todo el equipo esté presto y dispuesto para la atención de este futuro recién nacido. Entonces, hay unos elementos estratégicos del lineamiento, como les mencionaba anteriormente, la puericultura hace parte fundamental de esta estrategia, pero también la identificación de factores relacionados con la gestante que puedan afectar al feto. Y aquí es clave que si el pediatra o el neonatólogo identifican un riesgo durante esa valoración prenatal, pues lo que hacen es apoyar toda la planeación del parto y facilitar la articulación de los diferentes factores en salud, así como la identificación de condiciones que ameriten pues el manejo diferencial del recién nacido, por lo menos, por ejemplo, la atención del parto, que no es lo mismo tener un paciente con un riesgo o una cardiopatía ya evidenciada y que nazca en un nivel 2 a que nazca realmente donde tiene que nacer, que es un nivel 3 o un nivel 4. Este tipo de cosas, como aclararlas durante el momento del espacio que se tiene para esta intervención, para esta consulta, y la revisión, que es como un checklist de realmente tenemos todos los exámenes claves durante la gestación, como VIH, sífilis, hepatitis, el estreptococo, el grupo B, como que tengamos todo listo para que tengamos y empecemos a minimizar todos estos riesgos del recién nacido. ¿Y por qué el pediatra? Realmente pues se evidenció que el pediatra tiene no solamente un enfoque integral, sino que también va transversal a todas las etapas del curso de vida de la mujer, en este caso de la mujer y de la persona que está en gestación, a través del embarazo, la infancia, la adolescencia, y realmente puede generar un trabajo, una articulación y un trabajo integral y adecuada para el riesgo que se haya identificado. Entonces, otro de los pilares claves es la asesoría a padres y familia, donde se da una información clave sobre la atención neonatal y la atención durante el trabajo de parto. Aquí aclararles que, y por qué ese punto así como clave, es porque muchas veces tenemos algunas familias que ya tienen identificado un riesgo, por ejemplo, una cardiopatía congénita, y de pronto creen que quien va a atender el parto es el cardiólogo, y pues sabemos que no es así, que en ese momento no lo va a atender, que si en el lugar donde está no va a tener esa atención, lo que hacemos es que vamos a generar una remisión, que van a hacer muchísimas cosas diferentes a lo que de pronto se tiene pensado como familia, o que de pronto dentro de la información que se le ha dado pues no ha sido muy amplia. Otros son los criterios de viabilidad cuando se encuentran casos en los que realmente pues no tenemos un pronóstico o una viabilidad muy clara o de pronto es desafortunada. Entonces, en este caso, pues poder brindarle toda esa información y esa educación no solo a la mamá, sino también a su familia. Todo lo que tiene que ver con cuidados postnatales, porque es claro que durante el momento del trabajo de parto, pues no es el momento adecuado para generar todos estos signos de alarma, soporte emocional, porque la mamá no va a estar con los sentidos totalmente puestos para este tipo de intervenciones, está pensando en otras cosas, está pensando en la lactancia, está pensando en cualquier otra situación, menos en que me dijeron cuáles eran los signos de alarma, cuál era todo lo que yo tengo que tener claro para los cuidados postnatales. Entonces esta va a ser una etapa, un espacio donde se va a aprovechar para poder hacer estos procesos. Y por último, no menos importante, toda la información que se tiene que dar acerca de los tamizajes neonatales, que sabemos que ya vienen también
con toda la legislación y con la puesta en marcha en adelante por ahora, por ejemplo, la importancia del TSH, de que ellos deben reclamar el TSH, qué deben hacer con ese TSH, cuándo deben asistir a la cita de control. Realmente ese es el enfoque y lo más importante que tenemos que tener durante este proceso de esa consulta. Y ya para ir terminando, contarles que también en el momento se cuenta con un indicador que nos cuenta el número de las valoraciones antenatales. En el momento contamos con un CUPS para Bogotá como consulta de primera vez por pediatría para la gestante. Con esto ha sido un poco difícil pero se trabajó durante 2020 y 2021 con el ministerio también para que se pudiera arrastrar y que no nos generara de pronto alteraciones, porque sí se podía presentar para devoluciones o para glosas, pero realmente pues ya había sido una experiencia que había iniciado una EAPB en Bogotá y había resultado exitosa. Entonces pues desde ahí también nos pudimos coger como todos estos ítems como el CUPS, como el CIE-10, que sería como otras pesquisas prenatales específicas, y del Z368, ahí lo tienen para que si lo necesitan y lo quieren hacer también, completamente están a su disposición y también está dentro del lineamiento. Y contarles que también se hace un seguimiento de esta identificación de riesgos antenatales a través de los instrumentos de adherencia y una lista de chequeo que se crea con un equipo, pues con el equipo de líderes de neonatología de Bogotá, donde también se toma esta lista de chequeo como los pasos específicos que debe contar la historia clínica antenatal. Entonces, en algunas de nuestras instituciones, para poner un ejemplo, se hizo el pilotaje en la red pública, pero muchas de la red privada también lo tiene, y es que con esta lista de chequeo se realizó la parametrización de la historia clínica y asimismo pues se tiene parametrizado cada uno de los puntos, tanto de los riesgos prenatales, riesgos infecciosos, riesgos biopsicosociales de la gestante, y se pudo crear entonces este enfoque antenatal del riesgo del que nos habla la 3280, con todos estos elementos que les acabamos de mencionar, y con un lineamiento que nos respalda, que está desde el 2023 puesto en marcha. Pero desde el 2021 pues venimos trabajando con todos los equipos de la red pública, y muchos de la red privada se nos han sumado a esta estrategia tan bonita que es enfocada en la disminución no solamente de la mortalidad, sino también de la morbilidad de nuestros neonatos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los dejo con mi compañera Claudia Devia, quien les va a contar un poco de lo que son las alertas tempranas. Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar entonces con otro de los lineamientos que también queremos compartir con ustedes. A nivel distrital hicimos un lineamiento también para el año pasado, la implementación de intervenciones del manejo del recién nacido en sala de partos y cuidados posparto antes del alta hospitalaria mediante el manejo de alertas tempranas. También queremos continuar disminuyendo la morbimortalidad perinatal y neonatal, y es una más de las estrategias que venimos implementando para poder continuar en ese proceso de disminuir esta mortalidad. El objetivo entonces de este lineamiento es desarrollar una herramienta que permita orientar a los profesionales en qué intervenciones tenemos que tener en cuenta en el recién nacido que está en alojamiento o en adaptación en las IPS antes del alta hospitalaria, para identificar y gestionar oportunamente los riesgos antes de que el bebé se deteriore. ¿Qué es una alerta temprana? Es esa monitorización de los signos y síntomas anormales que sugieren el deterioro clínico de un recién nacido para generar una respuesta rápida con el fin de reducir eventos adversos como es la morbimortalidad. ¿A quién estuvo enfocado pues este lineamiento? Es para los recién nacidos
entre 35 y 41 semanas, no para menores de 35 semanas de gestación, con un peso mayor a 2.000 gramos. Está dirigido a médicos generales, pediatras, neonatólogos, obstetras y en general a todo el personal que nos apoya en el alojamiento y en sala de partos, auxiliares de enfermería, jefes, también fonoaudiólogos, nutricionistas, y está hecho bajo el concepto del enfoque diferencial y de humanización. ¿Cómo se hizo? Se hicieron 4 preguntas orientadoras, se convocaron a los representantes de sociedades científicas y representantes para Secretaría Distrital de Salud de las diferentes subredes. Se hizo una búsqueda en diferentes buscadores, entre ellos Medline, Embase, entre otros, de los últimos 5 años con respecto a la literatura. Se hizo una evaluación del sesgo de los documentos incluidos y además se envió esta literatura a unos expertos que fueron pues los representantes de las sociedades y se hizo un consenso de expertos. Tomamos 3.613 referencias, de ellas fueron depuradas muchas porque no tenían que ver con el tema o porque no cumplían los requisitos y finalmente se incluyeron 15 referencias, de las cuales 11 son revisiones sistemáticas de la literatura. Mientras tanto les voy contando que la pregunta 1 son ¿cuáles son los factores de riesgo que debe tener en cuenta el profesional en salud? Como los signos de alerta temprana durante la valoración del recién nacido con edad gestacional entre 35 y 41 semanas con peso mayor o igual a 2.000 gramos, que está siendo atendido en adaptación. Entonces, vamos a volver a leer la primera pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debe tener en cuenta el profesional de salud como signos de alerta temprana durante la valoración de estos recién nacidos? Primero, entonces, esa identificación de los factores de riesgo es muy importante porque tenemos que mirar aquellos que son de la gestante. Dentro de ellos tenemos los sociales, como la baja escolaridad, la edad materna, sobre todo los mayores a 35 años, la multigestante y la gestante sin pareja. Aquellas que tienen comorbilidades, hemos visto que aquella gestante que tiene preeclampsia, o sea, riesgo cardiovascular, metabólico y endocrinológico y algunas enfermedades crónicas. Además, prenatales como el antecedente de mortinato, el control prenatal, menos de 4 controles prenatales y el nacimiento por cesárea. Y tenemos también otros factores de riesgo como son los infecciosos, como la ruptura prematura mayor de 18 horas, como el cultivo positivo para estreptococo del grupo B o la ausencia de este cultivo en los exámenes prenatales. También tenemos otros riesgos que son los psicosociales maternos, como mamás que vienen de área rural dispersa, aquellas migrantes que tienen poco acceso a los servicios de salud, las que están en condiciones de desplazamiento o que tienen una pobre red de apoyo, la depresión, que en estos días pues ustedes saben que toda la parte de salud mental ha sido muy importante, la violencia intrafamiliar o violencia también basada en género, las primigestantes, gestante adolescente o gestante con primaria incompleta. También tenemos otros factores importantes, la siguiente por favor, como los factores fetales y neonatales, dentro de ellos aquellos fetos que vienen con malformaciones congénitas y que son detectadas desde la gestación, los recién nacidos que vienen en alguna presentación anormal como la presentación podálica, la edad gestacional menor a 37 semanas, aquellos que presentan trauma en el parto como laceraciones, edemas o que no tienen movilidad en alguna de las extremidades, el bajo peso al nacer o el bajo peso para la edad gestacional, el Apgar menor a 7 a los 5 minutos, que constituye también un signo de alarma, los signos vitales alterados en los recién nacidos como la frecuencia cardíaca mayor a 160 o menor o la frecuencia respiratoria menor a 30 o mayor de 60, temperatura menor a 36.5 o mayor de 37.5, saturación menor de 90%, la evaluación clínica anormal del recién nacido, entre ellos el tono, los signos de dificultad respiratoria, las convulsiones, la presencia o no de secreción ocular, eritema o secreción por el ombligo y la ictericia, y la presencia de malformaciones congénitas. La siguiente. Además, entonces vamos a ver que ya una vez el recién nacido está en el alojamiento,
tenemos que mirar si está presentando una adecuada alimentación al seno, si la mamá está teniendo poca producción, si el recién nacido tiene poca succión o agarre, o si tiene alteración en la deglución. También tenemos que mirar si hay ictericia y la podemos analizar clínicamente, o si tenemos una medición transcutánea de bilirrubinas con un bilirrubinómetro, pues mucho mejor, si está disponible. Mirar si hay incompatibilidad AB o RH, si hay pérdida de peso acentuada en las primeras 24 horas, frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, si hubo necesidad de reanimación en el momento del parto con requerimiento de ventilación con presión positiva, o si hubo la presencia de cualquier alteración en la tamización, bien sea en el tamizaje de cardiopatías congénitas, auditivo, visual o metabólico, incluido pues la TSH. La siguiente. Muy bien, la pregunta 2. Una vez nosotros tenemos identificados esos factores de riesgo y el recién nacido ya nace, entonces, ¿qué instrumentos tenemos para poder identificar estas alertas tempranas? La siguiente. Entonces hemos encontrado, y de acuerdo también al grupo de expertos, siempre nos recuerdan que la clínica es lo más importante. Todo lo que tiene que ver con una adecuada anamnesis, la historia clínica, los antecedentes, el examen físico, pero sí tenemos algunos instrumentos adicionales que todos conocemos, como la escala de Apgar, la escala de Silverman-Anderson para detectar la dificultad respiratoria y clasificarla en leve, moderada, severa, la evaluación de hiperbilirrubinemia, entre otros, y vamos a ver unos adicionales. La siguiente. Entonces, dentro de la hiperbilirrubinemia vamos a ver que debemos identificar en qué zona de riesgo. Para esto utilizamos el nomograma de Butani y vemos que para hiperbilirrubinemia los riesgos es el recién nacido de sexo masculino, la edad gestacional menor a 38 semanas, la presencia de contusiones o cefalohematomas y la alimentación exclusiva al seno. Es muy importante que hagamos esta identificación en el alojamiento. La siguiente. También tenemos algunos instrumentos como la escala de lactancia, como puede ser la escala Latch, pero hay otra que es la PIP. Tenemos diferentes tipos de escalas, también el tamizaje de displasia de cadera, escalas de interacción entre el recién nacido y el cuidador. También existe el Apgar familiar para mirar esas condiciones de esa familia que va a estar con ese bebé, y además los tamizajes metabólico, auditivo, cardiopatías y visual. Dentro del lineamiento vemos que es importante recordar el tema de los tamizajes. Sabemos que vamos a clasificarlos como el endocrino metabólico, el auditivo, el de cardiopatías y el visual. La siguiente, dentro del tamizaje metabólico básico vamos a ver que tenemos el de hipotiroidismo con la sangre tomada en sangre de cordón umbilical. Todavía seguimos tomándola en sangre de cordón umbilical. Se toma en el recién nacido y el responsable de la toma, enfermería en sala de partos. Pero tenemos además el tamizaje metabólico básico. No lo hemos querido llamar tamizaje de errores innatos del metabolismo porque incluye algunas enfermedades que no son errores innatos del metabolismo. Lo llamamos tamizaje metabólico básico. La siguiente. Este incluye además varias enfermedades como es la fenilcetonuria, déficit de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, los defectos de la hemoglobina, fibrosis quística y galactosemia. Este lo tomamos también en el talón del recién nacido y se toma entre el tercer y quinto día de vida, y podemos tomarlo hasta el día 28 en el recién nacido. Si bien no tenemos todavía claro que el ministerio nos haya dicho de dónde van a salir los recursos para la toma del tamizaje, ya muchos lugares en Bogotá de forma privada lo están tomando. Yo me atrevería a decir que prácticamente en el 50% de las IPS se toma ya el tamizaje metabólico. Con respecto al tamizaje visual, entonces vamos a hacer un examen semiológico y el reflejo rojo. Este lo hace pues el pediatra en el momento del nacimiento. Pasa, ya vimos como los dos primeros de la foto. Si vemos que alguno no tiene reflejo rojo, tenemos que hacer valoración por oftalmología. Si no tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestro hospital, entonces debemos remitirlo, así como si el reflejo es brillante o blanco, también debemos remitirlo. La siguiente, con respecto al tamizaje auditivo, la siguiente, entonces traje, digamos que textual, porque es una pregunta muy frecuente, ¿en qué momento debemos hacer el tamizaje auditivo?
vamos a ver que utilizamos las emisiones otoacústicas o el RATEA, pero de los dos es preferible el de tallo, porque las emisiones otoacústicas no evalúan la vía auditiva a nivel retrococlear. Cuando tenemos un recién nacido de riesgo, que es, por ejemplo, la asfixia, el prematuro, o aquel que tuvo exposición a medicamentos ototóxicos, entonces debemos utilizar los dos. Estas pruebas deben realizarse idealmente en las primeras 24 horas de vida o antes del egreso de la institución. Es decir, para el prematuro puede tomar un poco más de tiempo porque se demora más tiempo en tener el egreso. Pero lo ideal es que siempre en los primeros 7 días de vida, en los recién nacidos sanos, tengamos ya nuestra valoración auditiva. Porque en la resolución 3280 dice que ya el retamizaje lo debemos tener en los que no pasaron al mes de vida, la evaluación audiológica completa al 3er mes y el paciente tratado a los 6 meses de vida. Si hacemos un tamizaje audiológico a los 3 meses, pues estamos retrasando muchísimo el tratamiento y la identificación de este recién nacido de forma oportuna. La siguiente. Con respecto al tamizaje de cardiopatías, entonces recordemos que tomamos la saturación pre- y postductal, preductal en la mano derecha, postductal en cualquiera de las extremidades, y además debemos completarlo con la toma de tensión arterial en 4 extremidades. La siguiente. Para aquellas ciudades que están debajo de los 1.500 gramos, entonces no pasa cuando la saturación está por debajo del 89%, siempre hay que iniciar oxígeno y hospitalizar al paciente o remitirlo. Si está por encima de 95 o igual, pasa, y si no hay una diferencia mayor del 3%, pasa. Pero si está entre esos dos, es decir, entre 90 y 94 y una diferencia mayor al 4%, debemos repetir la toma a la hora y nuevamente pues pasa si está por encima de 95, pero si no pasa debemos remitir o hospitalizar en caso de que contemos con una unidad de recién nacidos. Para Bogotá es un poco diferente por la altura, entonces utilizamos un punto de corte en que pasa por encima de 92% de saturación, pero la diferencia pre- y postductal debe ser igual. La siguiente. Con respecto a la pregunta 3, entonces, una vez identificadas estas alertas tempranas, ¿cómo gestionamos esas alertas? La siguiente. Entonces vamos a hacer como unas clasificaciones. Si el bebé tiene una temperatura entre 35,5 y 36,4, lo clasificamos como hipotermia leve y lo que debemos hacer es favorecer el contacto piel a piel. Recalentar al bebé en ese contacto piel a piel y ya, si no podemos hacer una adecuada regulación térmica, entonces tenemos que mirar y evaluar otro tipo de situaciones como que el paciente puede estar cursando con una sepsis y requiere una remisión o tratamiento. Otra clasificación, aquel recién nacido que no se alimenta durante las primeras horas de vida, no tiene agarre o succión efectiva o se alimenta menos de 8 veces en las últimas 24 horas, se clasifica como no se puede alimentar. Y la intervención es intervenir en la lactancia materna, recomendarla de forma exclusiva, poner a la madre con una asesora de lactancia, puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de enfermería que tenga esa, digamos, esa experticia y ayudarla a lactar y recomendar que alimente al recién nacido más frecuente. El grupo de expertos recomienda que agotemos primero todos los recursos antes de utilizar sucedáneos de la leche materna. Solo se utilizarían en casos en que no funcionen las estrategias anteriores y en caso tal remitir o hospitalizar. La siguiente. Con respecto a la evaluación de ictericia, entonces si vemos que el recién nacido ya tiene ictericia en cara en las primeras 24 horas o si tiene debajo del ombligo o ya en palmas y plantas por encima de 24 horas se clasifica como ictericia grave y la intervención es remitir urgentemente al recién nacido para atención especializada y brindar consejería en lactancia materna. Si tenemos unidad de recién nacidos, iniciar inmediatamente la fototerapia intensiva. La siguiente. Si la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria es mayor de 60 o menor de 30, la frecuencia cardíaca mayor de 160, tiene jadeo, retracción costal, quejido, si hay convulsiones, distensión abdominal, cianosis, hipotonía, ausencia de movimientos espontáneos, si la temperatura está mayor de 37,5 o menor de 36,5
y no aumenta después de calentar al recién nacido. Si encontramos pústulas en la piel, sangrado por el ombligo, palidez, hipoalimentación o un recién nacido que luce mal, lo vamos a clasificar como posible enfermedad grave y lo vamos a remitir o hospitalizar en un centro especializado porque puede tratar de un recién nacido que esté séptico. La siguiente. La presencia de laceraciones, edema en las nalgas, edema en el cuero cabelludo, posición anormal en las piernas, un movimiento anormal de alguna de las extremidades puede indicar una posible lesión del plejo braquial o una fractura. Lo vamos a clasificar como lesión al nacimiento. La intervención es explicar a los padres esta sospecha y hacer los exámenes diagnósticos que consideremos necesarios y remitirlo de forma oportuna para una valoración especializada de acuerdo a la lesión que tenga. La siguiente. Con respecto a la identificación de malformaciones congénitas, si encontramos pie equinovaro, labio o paladar fisurado, apariencia extraña o inusual en el fenotipo, pérdida de continuidad en algún tejido en la cabeza, espalda, perine o región genital, lo vamos a clasificar como malformación congénita y la intervención es considerar remitir a un centro especializado y hospitalizar en caso de que sea necesario o intervenir pues de acuerdo al tipo de malformación que se presente. La siguiente. Esta muy importante, la gestión del riesgo de sepsis neonatal temprana. Si está sintomático, siempre va a estar hospitalizado, así que solo nos vamos a enfocar en los asintomáticos, pero que tienen uno o más de los siguientes factores de riesgo. Una edad menor de 37 semanas, pero recuerden que este lineamiento es para mayores de 35. Si tiene prueba de estreptococo del grupo B desconocida, positiva o que no recibió profilaxis antibiótica o fue inadecuada. Si tiene ruptura prematura de membranas de más de 18 horas, si tiene fiebre materna 38 grados o más, se recomienda la evaluación clínica de signos de sepsis. Lo ideal es poderlo hacer en el alojamiento conjunto. Y vamos a evaluar el estado de alerta, si está irritable o somnoliento, si hay dificultad respiratoria, color, como la palidez o la cianosis, la disminución de la perfusión, muy importante, la temperatura, si hay hipotermia o fiebre, y la ingesta de vía oral disminuida o intolerancia a la vía oral. Pero ¿cada cuánto vamos a hacer esta valoración? A las 2 horas, a las 6 horas, 18 horas, a las 24 horas y luego cada 24 horas mientras el recién nacido está hospitalizado. Si vemos que presenta algún signo clínico de sepsis, lo hospitalizamos o remitimos urgentemente al recién nacido. Pero también si no podemos hacer la evaluación en esta periodicidad, es aconsejable hospitalizar. La siguiente. Con respecto a las recomendaciones del panel de expertos, entonces si hay bradicardia menos de 100 latidos por minuto, miramos si hay signos de bajo gasto, como son los pulsos débiles, el llenado capilar lento, la oliguria, hipotensión, entre otros, que sugieran choque. Si no encontramos ninguno de ellos, lo clasificamos como bradicardia reactiva. Si se encuentra saturación de oxígeno menor del 90% en las primeras 24 horas, empezamos oxígeno, hospitalizamos o remitimos y hacemos el diagnóstico pertinente con las herramientas diagnósticas que necesitemos. Si el muñón umbilical tiene sangrado activo, ligamos nuevamente el cordón, revisamos que se haya aplicado la dosis de vitamina K y si continúa con sangrado, hacemos compresión y remitimos. Si se detectan dificultades con la alimentación al seno, ya lo habíamos visto, nuevamente el panel de expertos dice que por favor tratemos de agotar todas las estrategias como la consejería, el apoyo a esta mamá, utilizar leche materna extraída, leche heteróloga y en caso tal que no podamos hacerlo, entonces allí sí utilizar succedáneos de la leche porque sabemos que ellos pueden desestimular la lactancia materna. La siguiente. La pregunta número 4. Entonces, una vez ya identificamos todos estos factores, pero tenemos que dar el alta a ese recién nacido, ¿qué vamos a tener en cuenta para el alta? Entonces, el tiempo de observación, sabemos que la 3280 dice que son 24 horas para el posparto vaginal, para el parto vaginal y 48 horas para la cesárea. La Academia Americana de Pediatría sugiere una observación en todos los casos al menos de 48 horas y 96 horas después de cesárea. Este lineamiento dice que vamos a seguir con la 3280, pero amplía un concepto y es que debemos hacer observación
clínica al menos por 48 horas en los neonatos con un peso menor de 2.500 gramos, si el parto fue prematuro o si hay factores de riesgo para infección, los que les comenté previamente. La observación debe ser de 48 horas. ¿Cómo vamos a dar un egreso seguro? Vamos a mirar que haya meconio o diuresis, que haya ausencia de ictericia o que el resultado de la medición transcutánea o sérica haya dado por debajo de una línea de intervención, haber establecido una alimentación adecuada con leche materna, tener el resultado o informarle a la familia cómo reclamarlo de los tamizajes metabólicos, tanto de hipotiroidismo como el metabólico básico, tomar los tamizajes adicionales que ya dijimos, iniciar la inmunización con BCG y hepatitis B en las primeras 12 horas y BCG por encima de los 2.000 gramos, y hacer un adecuado entrenamiento en puericultura a la madre y a la familia. La siguiente. Debemos además mirar la estabilidad de los signos vitales durante toda la observación, pesar al recién nacido cada 24 horas, y solamente es permisible una pérdida de peso menor al 2% por día en la primera semana de vida. Si tiene mayor pérdida de peso, debemos gestionar ese riesgo con una remisión o una hospitalización y además favorecer y estimular la lactancia materna. Revisar el perfil infeccioso para que esté actualizado y solo los bebés recién nacidos de mamás con cultivo negativo para estreptococo del grupo E o aquellas que no recibieron profilaxis adecuada, que es con penicilina cristalina, ampicilina o cefazolina, más de 4 horas antes del parto y que no presentan ningún signo sugestivo de sepsis que ya los describimos, se consideran para el alta a las 24 horas de vida, pero en caso contrario, de acuerdo con las recomendaciones de la Academia Americana, entre 36 y 48 horas. Si el nacimiento fue por cesárea, lo aconsejable es 48 horas, porque es lo que dice la 3280. La siguiente. Y la siguiente. Con respecto a las condiciones familiares, entonces siempre mirar que el cuidador esté en capacidad de proporcionar esos cuidados rutinarios, que tenga una residencia con un acceso fácil a un centro de salud, que en caso de identificar una mamá que tenga consumo de spa o víctima de violencia, tenemos que hacer una interconsulta por trabajo social y además, en casos que se requiera, por psicología, antes del alta hospitalaria. La siguiente. En el egreso, garantizar consulta de seguimiento postnatal a las 72 horas de vida, pero como en este lineamiento también entran aquellos que son prematuros entre las 35 y antes de las 37 semanas, recuerden que si es control de canguro, entonces la madre debe salir totalmente entrenada en el canguro y el control del canguro debe ser máximo a las 48 horas del egreso. Garantizar además el seguimiento clínico periódico, especialmente en caso de malformaciones menores u otras alteraciones que salgan con todas las directrices y consultas con los especialistas que se requieren. Garantizar, como les decía, la inmunización, garantizar la consulta de seguimientos para la evaluación de los tamizajes y registrarlo en la historia clínica, porque tenemos un problema muy grave de registro de tamizajes en las historias clínicas. Brindar a la mamá toda la asesoría y apoyo, pero además un contacto donde ellos pudieran preguntar algunas cosas que surgen y que no ameritan una consulta por urgencias, y brindar datos de apoyo sobre lactancia materna. En este caso, por ejemplo, nosotros acá podemos dar sobre la liga de la leche o algunos contactos que pueden ayudar también. Los signos de alarma, entonces vamos a ver que la alimentación insuficiente en el recién nacido, que se niega a comer cada 2 o 3 horas durante el día y la noche, la presencia de convulsiones, de respiración rápida mayor de 60 por minuto o signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal o retracciones o quejido, la hipotermia o temperatura mayor de 38 grados, la ausencia de movimientos espontáneos, cualquier coloración amarilla en piel o mucosas, el muñón umbilical que sangra o que presenta secreción, mal olor o enrejecimiento alrededor, la presencia de deposiciones con sangre y la presencia de secreción ocular purulenta son los signos de alarma que debemos dar a los padres y que deben estar adecuadamente entrenados en ellos y reconocerlos de forma oportuna para que puedan reconsultar en el momento
digamos, más precoz posible y no que esperemos tanto tiempo. Bueno, estos son, digamos, las alertas tempranas que debemos tener en el recién nacido. Algunos de nosotros contamos con una unidad de recién nacidos en el lugar donde trabajamos, pero recordemos que nuestro país tiene un porcentaje muy grande de ruralidad y que este tipo de alertas tempranas, si las socializamos con todas estas personas que tienen que trabajar en lugares primarios de atención, van a ayudar a que estas remisiones se hagan de forma oportuna, a que podamos tener a nuestros recién nacidos más sanos, con todos los tamizajes completos y que podamos reconocer enfermedades de forma temprana y signos de alerta tempranos. También le hemos dicho a la doctora Diana que cuando nos quieran invitar para socializar el lineamiento distrital de asfixia perinatal, con mucho gusto también podemos socializarlo. Muchas gracias y pues ya quedamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Devia. Realmente ha sido un repaso muy importante y de esta estrategia tan esencial para nuestros recién nacidos, sus madres y sus familias. Realmente una revisión muy buena y con puntuaciones importantes que nos aclaran realmente cosas que no sabíamos. En parte, por ejemplo, la parte de el tamizaje auditivo, muy especial la acotación de hacerlos en los tiempos para que realmente sea un tamizaje y cumpla su objetivo. Tenemos varias preguntas en el chat, entre ellas también, y muchas felicitaciones, nos acompañan también de Cartagena, y pues mandan agradecimientos por la excelente revisión. Entonces, tenemos varias preguntas. Nos dicen aquí, buen día, muchas gracias. En cuanto al tamizaje visual, ¿es suficiente el reflejo rojo o hay algo más orientador? Sí, pues la resolución dice que tenemos que hacer examen semiológico, ocular y el reflejo rojo. En el examen semiológico tenemos que mirar si hay hipertelorismo, el tamaño ocular, el tamaño, por ejemplo, de la pupila, si hay megalocornea o no. En estos días, por ejemplo, nosotros tuvimos un recién nacido con megalocornea y tiene un glaucoma congénito. Si no hubiera sido, digamos, por ese examen semiológico, no hubiéramos, digamos, captado este recién nacido. Si hay hemorragias conjuntivales, si hay ptosis palpebral o no. Recuerden que hay ptosis palpebral congénita que cualquiera de nosotros podría reconocerla. Sí, digamos que el examen semiológico también es muy importante en la valoración del recién nacido. Si hay un exoftalmos, por ejemplo, también súper importante y un signo de alarma grave en un recién nacido. Microftalmia como parte, digamos, de un fenotipo particular. O sea, tenemos muchas cosas que podemos valorar en el examen semiológico ocular y que es parte, pues, de un examen físico completo de un recién nacido. Y sí, yo creo que para agregarle, gracias doctora, y para agregarle, a veces lo que hacemos es que de pronto sí hacemos el examen semiológico, pero no lo dejamos registrado en ningún lado, ni en historia clínica, ni en ningún lugar donde realmente nos dé cuenta de que se hizo esa revisión semiológica. Entonces, a veces nos quedamos solo con el reflejo rojo, pero como tipo checklist, pero no describimos esa valoración semiológica ocular. la misma doctora Isabel es la que nos dice, ¿se harían potenciales visuales? Entonces, pues creo que la pregunta está respondida. Desde la ruta es definitivamente hacer un buen examen semiológico, pero no está contemplado potenciales, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? No hay que hacer. No. Exacto. No, a veces las personas se confunden con los potenciales visuales y los auditivos. Los que están contemplados son los auditivos para el tamizaje auditivo. Los potenciales visuales, no, señora. Solamente si ya tuvimos que remitir al recién nacido con un oftalmólogo porque encontramos algo alterado y él considere necesario, en ese caso sí. Acá el doctor Alberto nos hace una observación, dice, el uso de cannabis y otras drogas de consumo problemático en la sociedad y en especial las mujeres gestantes es una práctica que viene en aumento en los últimos años. Excusas como el manejo del estrés, redes sociales sin evidencia marcan la pauta del uso.
En otros países como Argentina, algunos hospitales contraindican la lactancia y separan al bebé para descartar signos de abstinencia y tolerancia de leche fórmula. ¿Cuál es la conducta que utilizan en estos casos? ¿Separan el binomio? ¿Piden tóxicos en orina? ¿Sale a algún laboratorio? ¿CPK? ¿Ecocardiograma? Bueno, pues este es un tema muy grande. Nosotros, de hecho, hemos hablado un poco sobre el consumo de SPA en la consulta antenatal de riesgo, porque es el momento de identificar oportunamente digamos, ese consumo. Si lo identificamos desde la consulta antenatal, podemos intervenir más rápidamente para no tener ese tipo de problemas en el momento del nacimiento, porque es la remisión oportuna a trabajo social y psicología, es que la gestante entienda todos los riesgos que va a tener este recién nacido, ¿cierto? El riesgo que tiene de hacer un síndrome de abstinencia. Y ahí sí, digamos, la respuesta es depende, ¿cierto? Porque depende, puede ser que la gestante haya consumido una copa diaria de alcohol hasta que esté, digamos, casi en la calle, adicta a una droga mucho más grave como la heroína, y no podemos, digamos, comparar una cosa con otra. La idea siempre es tratar de preservar la lactancia, ¿cierto? Es evaluar individualmente cada caso y mirar de verdad con ayuda de toxicología, de neuropediatría, pero miremos que para esto necesitamos un manejo integral, o sea, si es oportuno remitir a un centro especializado a este binomio madre-hijo, siempre con el mayor respeto hacia la gestante, siempre evitando, digamos, una estigmatización para ella por esto. A nosotros lo que nos interesa es que no haya, digamos, una afectación de esas drogas hacia el recién nacido. Entonces, individualmente y con el respeto que se requiere, entonces apoyarnos en toxicología, en el grupo de toxicología, para mirar qué tantos efectos va a tener ese consumo en el recién nacido. También hacer una intervención a ver si esta madre está dispuesta a dejar de consumir. Por eso les digo que la intervención es mejor desde la consulta antenatal, porque es dejar de consumir durante la gestación, lo que podría ayudarnos mucho más a los neonatólogos. Pero por supuesto tienes razón en que es un reto y va a ser un reto de aquí en adelante, y que merece casi que un lineamiento exclusivo solo para el consumo de SPA, y que lo tenemos que hacer, evidentemente. Bueno, gracias. Quisiera saber quién paga el tamizaje auditivo, la CAPB o las EPS. ¿Qué dice la ley? Bueno, en el momento el tamizaje auditivo está inmerso dentro de esas atenciones del recién nacido. Entonces, en este momento, lo que se tiene definido es de acuerdo a los tipos de contratación que se hagan en el prestador con su EAPB. Como hayan ellos hecho la negociación, de eso depende. Entonces, si esa red de prestadores, un ejemplo, una EAPB grande, contrata con el hospital X y contrata un paquete completo dentro de esas atenciones, pues el prestador, que es la IPS, debería garantizar ese tamizaje. Si lo tienen por eventos o por otro tipo de contrataciones, sí tocaría, y es la responsabilidad de la EAPB, pero todo depende del tipo de contratación con el que se haya realizado la atención tanto de la gestante como del binomio madre-hijo. Sí, es decir, la IPS tiene que garantizar tener cómo prestar este servicio, ¿cierto? Y la EAPB pues tiene que pagar por el servicio. Así, bueno. Dice, la deficiencia de la atención integral en salud en zonas diferentes a Bogotá, porque pues es su experiencia desde la Secretaría de Salud de Bogotá, donde ni siquiera hay atención pediátrica al momento de nacer o el seguimiento en los primeros días, porque muchas IPS y EPS no les interesa, o que el pediatra que o que el pediatra que trabaja en el mismo tiempo laboral en la UCI neonatal va a las cesáreas y además valora el recién nacido. ¿Qué problemas en auditoría o legales en su experiencia les ha llamado la atención? La ruta también tiene, o sea, la ruta habla de talento humano. ¿Cómo hacer para que el talento humano sea el que debe ser? Es eso.
Sí, bueno, también queremos contarles que estamos trabajando un poco en el tema. Con respecto a eso, por ejemplo, nosotros en Bogotá, que tenemos suficiencia de pediatras, ¿cierto? Pero tenemos una zona rural muy grande. Creemos que Bogotá no tiene zona rural, pero Bogotá sí tiene una zona rural muy grande. Entonces, nosotros aquí pues hemos pedido que la consulta antenatal la haga el pediatra porque tenemos suficiencia de pediatras, ¿cierto? Pero sabemos que en otras partes de Colombia, por ejemplo, nos preguntaban en algunas presentaciones que hemos hecho para las EAPDs a nivel nacional si lo puede hacer el médico familiar. Hemos dicho que sí, por ejemplo, la consulta antenatal. Por eso, digamos, este lineamiento de alertas tempranas es tan importante porque si vemos está dirigido incluso para un auxiliar de enfermería, ¿cierto? O sea, está dirigido para todos a nivel nacional, ¿sí? Porque reconocemos que hay sitios alejados donde no tienen pediatra o hay, como tú dices, un pediatra para todos. La idea es capacitar a estas personas que están en contacto con el recién nacido, ¿cierto? Y que sean un apoyo para ese único pediatra que está encargado de todo, que no es lo ideal, obviamente, ¿cierto? Y que digamos cada caso particular, la parte nacional se trabaja con el Ministerio de Salud y esta parte como regional distrital la trabajamos con las secretarías distritales, en este caso nosotros con Bogotá, pero también una de las cosas que estamos trabajando es poder sacar y dar una directriz de cuánto es suficiente en el talento humano por paciente y en cada sitio de atención, en la UCI, en sala de partos, ¿cierto? Con la gestante, o sea, cuántas personas debería estar en la atención para que haya, digamos, una atención de calidad con responsabilidad y que no estemos expuestos a ese tipo de acciones médico-legales. Lastimosamente tenemos que hacerlo a nivel, digamos, local, cada uno gestionarlo, y a nivel nacional elevar ese tipo de situaciones que se están presentando y también con sus secretarías locales poderlo hacer, ¿cierto? Porque lo que tú dices es verdad, no puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. Así es. Bueno, ya ya son las 8. Tengo varias preguntas. Voy a escoger directamente las que están relacionadas a la ruta, ya otras como cuántos se harían potenciales, y esto creo que amerita otro tipo de webinar en aras del tiempo. Bueno, dice, buenos días, muchas instituciones no están solicitando y EPS no siempre autorizan el tamizaje metabólico neonatal. Sabiendo que solo se puede hacer antes del mes de vida, ¿deberían garantizar su realización oportuna? ¿Cómo favorecerlo? Bueno, yo creo que, bueno, aquí tenemos un tema bastante importante y es que la ley, bueno, tenemos una ley que ya nos dice qué tipo de tamizajes, cuándo, cómo. El instituto ya también tenemos como todo puesto en marcha. Lo que tenemos en este momento pendiente es la forma de financiación a través del ministerio, cómo va a ser el pago. Pero nosotros lo que hemos hecho desde Bogotá es hacer unas articulaciones con las EAPBs y estas se comprometen a través de unos acuerdos tipo convenios. Por ejemplo, hay unos convenios como el tripartito, que es entre Secretaría de Salud, entre la EAPB y las IPS, para poder generar un poco, ir agilizando de pronto este tipo de atenciones. Por ahora, algunas APBs lo están pagando y no hay ningún problema con ellas, pero hay otras que no. Y con ese tema específico del pago, ¿cómo va a ser el pago? Pues todavía tenemos a la espera la respuesta, pero ya hace poco, en diciembre, pudimos hacer ya la lectura de como un preliminar que tiene el ministerio para poder autorizarlo. Entonces ahí hicimos, creo que a nivel nacional se hizo la revisión de cuáles iban a ser esos ajustes que se iban a hacer a ese documento para que finalmente 2024 podamos tenerlo como orden nacional y que pueda salir para todo el país la realización de los tamizajes, en este caso pues el tamizaje metabólico básico. Pero pues Bogotá, en este momento, unas IPS y unas EAPBs sí lo están realizando. De hecho, llevan hasta 3 y 4 años
Ya hay unas publicaciones de experiencias exitosas del tamizaje con muchas APVs y IPS, pero que ellos han tomado la bandera y han dicho, lo voy a pagar de esta forma, lo voy a hacer de esta forma, pero pues obviamente hay otro grueso en el que dice, no, yo espero todavía lo que me diga el ministerio, entonces pues ahí también estamos a la espera. Pero la ley está, los documentos están, cómo se hace, los laboratorios están, o sea, todo en este momento ya está listo y puesto en marcha para su realización. Y Julieta, atentos. me puedo utilizar estos últimos minuticos. Claro. Quisiera hacer como un fuerte llamado porque dentro de los egresos no seguros y reingresos que estamos teniendo, sobre todo nosotros aquí en nuestros hospitales, son recién nacidos que reingresan con ictericia de deshidratación, con niveles muy altos de bilirrubina, ¿cierto? Con deshidratación hipernatrémica, muchas veces con fiebre que no es una sepsis, sino que la misma deshidratación hipernatrémica produce fiebre. Entonces tenemos que mirar también cómo está el sodio, cómo están las bilirrubinas, cuánto peso perdió. Pero más que eso es pedirles que siempre peguen ese recién nacido antes del egreso, que siempre hagan una evaluación juiciosa de esas bilirrubinas y de mirar si hay incompatibilidad de grupo RH, que esté la lactancia materna establecida, porque recuerden que la bilirrubina no baja exponiendo los bebés al sol, sino que la bilirrubina se elimina por la orina y por la materia fecal. Entre más coma ese bebé, más esté, digamos, adherido a la lactancia, pues mucho mejor, ¿cierto? Y que los papás tengan muy claros que la alimentación es a libre demanda, no es cada 3, cada 4 horas, no es a libre demanda todo lo que el bebé quiera comer, para que de esta manera evitemos este tipo de reingresos que se están presentando con tanta frecuencia, sobre todo pues nosotros a nivel local, desconozco las cifras, digamos, ya nacionales, pero sí nosotros a nivel local, la mayoría de nuestros reingresos son por esta razón. Entonces les pedimos que estén muy atentos a eso. Incluso hemos tenido recién nacidos que reingresan con bilirrubinas de 22, 23 y hasta más, a veces 40. Entonces, por favor, recomendarles mucho ser muy juiciosos con este tipo de alertas tempranas para evitar también los reingresos y para evitar esos riesgos de encefalopatía que podemos tener asociado a esta hiperbilirrubinemia y a este sodio tan elevado también. Muchas gracias, Claudia. Sí, precisamente esta anotación que te iba a comentar era precisamente sobre eso. Bueno, creo que es este diagnóstico más frecuente en los últimos días, no solamente por las oleadas de calor, sí, o sea, tiene que ver en un sitio como el mío, acá en Ibagué, en la costa, pues es regional centro, tiene Ibagué, Villavicencio, o sea, el Meta, recoge no solamente pues el área de Cundinamarca y Bogotá, y creo que todos hemos sentido esto, pero también nos damos cuenta de la dificultad en el apoyo en lactancia materna. Creo que hay que trabajar muchísimo más en esto, decir, estas 24 horas que estamos en un posparto, en seguimiento a la mamá, es de educación, puericultura, todo lo que nos señalaron y nos recalcaron ahorita en la ruta es muy rica y asertiva en cada uno de sus puntos, pero esta parte de lactancia a veces se queda y se necesita realmente que trabajemos muchísimo para estar seguros que al alta realmente sí se van con una adecuada lactancia a nuestros bebés. De acuerdo. Sí, y la ictericia, sí, yo creo que ha sido todos deshidratación hipernatémica y ictericia secundaria en nuestro primer diagnóstico en estos últimos meses. Aquí nos dicen, muy importante trabajar con enfermería en los servicios de obstetricia sobre lactancia materna. Vemos que el personal es insuficiente y son 2 pacientes los que se deben manejar. Sí, eso. Creo que, bueno, son las 8:11, no sé si quieren alguna otra observación. Continúan las felicitaciones, excelente presentación. Creo que a veces creemos que sabemos todo dentro de la neonatología, pero estas alertas tempranas, no solamente para nosotros, sino todo nuestro personal que maneja el binomio, el personal en sala de partos, personalmente
compartí la charla y creo que casi todos lo hicimos con nuestros grupos en TPR, en sala de partos, porque creo que es muy importante. Y esto que tú decías, la consulta pediátrica antenatal es muy importante. Y en esos dos momentos, no solo cuando ya van a hacer el bebé. No solo cuando llegó, antes. Sí. Vamos a dejarles en el chat, para los que quieran, los 2 lineamientos para que los puedan descargar y los puedan tener pues de consulta y lo puedan socializar con otras personas ustedes también en sus lugares de trabajo. Sería muy importante pues poderlo hacer, entonces los vamos a dejar en el chat. Bueno. Muchísimas gracias. Nuevamente dejamos ahí entonces para el chat y ahora nos queda una herramienta más y es este webinar. Ustedes saben, pronto pues quedará en hora de la tarde ya grabado en nuestro canal de Ascon. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Y un saludo especial de la doctora Diana Arias, que tuvo que pues retirarse por una urgencia y pues me dejó esta parte importante encomendada. Entonces, pues nos vemos dentro de un mes nuevamente con nuestras charlas de webinar a las 7 de la mañana de Ascon Regional Centro. Agradecerles nuevamente. Gracias a todos por su participación. Gracias, muy amable.